Este es un mensaje que Dios quiere desatar para empoderar al pueblo de Dios. Porque en este tiempo de transición, Dios nos está dando un nuevo manto. Dile al que está al lado, Dios te está dando un nuevo manto. En otras palabras, Dios está desatando un nuevo manto o un nuevo nivel de autoridad. ¿Por qué, pastor? Porque es necesario para entrar en una nueva era. Recuerden lo que hemos venido predicando. Estamos viviendo en un tiempo de transición. El reinicio ya terminó. Y fíjate muy bien en tu vida, hace 2 semanas, una semana, te puedo casi asegurar que puede ser que en esas 3 semanas de hace una semana para atrás, viviste cosas tormentosas, muchos vivieron un sacudimiento, puede ser en lo espiritual, puede ser en su familia, puede ser en lo natural. ¿Por qué? Porque esto era un reinicio. Ahora estamos viviendo una temporada o un tiempo de transición. Entonces, en este tiempo de transición hacia la nueva era que estamos por entrar, o que ya estamos entrando, simplemente estamos en un tiempo de transición, Dios necesita darnos un mayor nivel de autoridad. Y le voy a enseñar esto. Cualquier persona que crea que terminando este tema de la cuarentena vamos a regresar a la normalidad, está muy equivocada. Dile al que está al lado, nada volverá a ser normal. Nada volverá a ser normal, nada volverá a ser igual. Más bien, estamos entrando en una nueva normalidad, que es lo que dice el gobierno, y se ha usado mucho este término, pero realmente es que ya no va a ser igual que como era antes. Tiene que ser diferente. Así como está explicando cuando fue la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, nada fue igual. Asimismo, después de esta pandemia, nada será igual. Y no vamos a poder lidiar con las situaciones que vienen si no tenemos un mayor nivel de autoridad y un mayor nivel de oración. Pastor, ¿de qué situaciones está hablando? Escucha bien, iglesia. Viene sacudimiento tras sacudimiento hasta que venga un arrepentimiento genuino de la humanidad. Lo voy a repetir, viene sacudimiento tras sacudimiento hasta que venga un arrepentimiento genuino de la humanidad. Entonces, pastor, si yo ya me arrepentí, voy a vivir el sacudimiento, le voy a decir algo. Si usted camina una vida de arrepentimiento, el sacudimiento va a estar a su derecha, a su izquierda, pero a usted no lo va a tocar. Así que, pero eso no exime que la humanidad siga viviendo sacudimiento tras sacudimiento. Su economía no va a ser sacudida, su casa no va a ser sacudida, su familia no va a ser sacudida, pero cualquier persona que no viva arrepentido va a ser sacudida hasta que se arrepienta y entregue y se alinee a Dios. Entonces Dios, para entrar en nuestra nueva era, Dios nos está dando un nuevo nivel o un nuevo manto de autoridad. Dile al que está al lado, autoridad. ¿Y qué es autoridad, pastor? Es muy sencillo. Autoridad es el derecho legal que Dios nos da para ejercer poder en la tierra. En otras palabras, una persona que no tiene... ¿El diablo tiene poder? ¿Sí o no? Sin miedo. ¿El diablo tiene poder? ¿Sí o no? Sí, claro que tiene poder, porque te anda sangoloteando, anda haciendo sus cosas raras. Tú has visto brujos que tienen poder. Claro que el diablo tiene poder, pero te voy a enseñar el primer principio espiritual. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Entonces, una persona que ejerce poder sin autoridad es demoníaca. Una persona que ejerce poder sin autoridad es algo demoníaco. ¿Por qué? Porque la autoridad es el derecho legal que Dios nos da a los hijos para ejercer poder en la tierra. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es de lo que me apasiona. Juan 1:12. Este es de los versículos que más me emocionan, que más me enseñan, porque es uno de los fundamentos que con los cuales puedes derribar todo aquel que dice, es que no estás listo para sanar, es que no estás listo para orar, es que no estás listo para liberar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad. Lo voy a repetir, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Dígame usted algo, dice ahí la Biblia, a los pastores, dice ahí la Biblia, a los apóstoles, dice ahí la Biblia, a los profetas, dice a todos los que le recibieron. Si tú recibiste al Señor, si tú has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes la potestad de ser hecho hijo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? La palabra de Dios dice que cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios en ese momento, Jesús, nos da una medida de autoridad. Potestad significa autoridad, y no solo nos las dio, no solo nos da una medida de autoridad, sino nos da el derecho de usar y el privilegio de usar la autoridad para ejercer el poder de Dios. Le voy a enseñar algo y lo voy a poner en un ámbito muy... A mí me gusta mucho todo el tema de geopolítica y eso me gusta. Y hubo una vez, hace como, no recuerdo si como un año, que Kim Jong-un, el de Corea, que tenía un botón, no sé si se acuerdan. Y salían las noticias que tenía un botón, que iba a apretar el botón y que iba a enviar un ataque atómico a Estados Unidos y no sé qué tanta cosa. Pero hay algo que me dio mucha risa, que Kim Jong-un dijo, estoy listo para apretar el botón. Y Donald Trump, que ya saben que les gusta contestar mucho en Twitter, dijo, yo tengo un botón más grande que el tuyo. En otras palabras, si tú aprietas el botón, yo voy a apretar el mío y es más grande que el tuyo. Entonces, entendiendo esto o poniendo en un contexto espiritual, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene más autoridad que el Satanás. En otras palabras, su botón es más grande que el de Satanás. En el momento que Satanás acciona el botón para querer atacarlo, para querer soltar unas bombas en contra de usted, usted le va a decir, mi botón es más grande, porque la autoridad es la legalidad que Dios nos da para ejercer su poder. Y te voy a enseñar algo, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador de las tinieblas, no hay enfermedad que sea más grande que nuestro Dios. Entonces, ¿por qué te da miedo? Vamos a usarlo en el ámbito espiritual. El diablo tiene un botón grandote para atacarte, pero tu botón es más grande. Dile al que está al lado, mi botón es más grandote. Pero así, hay unos que tienen unos botoncitos así. Dile así, es grandote. ¿Por qué? Porque si Satanás tiene un botoncito así, pero usted tiene toda la... usted tiene todas las armas que Dios te da, su palabra, su promesa. Es como si el Satanás tiene un revólver y usted tiene todo el ejército de Estados Unidos. En otras palabras, es falta de confianza. Dile al que está al lado, falta de confianza, que usted no usa el ejército. Porque cuando te es dada la autoridad, Dios te da la autoridad, te da el derecho legal de poder usar su ejército para combatir a Satanás. Entonces, pastor, ¿cuáles son los propósitos de la autoridad? Dile al que está al lado, Dios me dio autoridad para establecer la voluntad y la palabra de Dios en la tierra. Otra vez, Dios me dio autoridad para establecer la voluntad y la palabra de Dios en la tierra. Dios nos da la autoridad, o uno de los propósitos de la autoridad es establecer su reino, es establecer su voluntad en la tierra. Y te voy a enseñar algo, la ley o el conocimiento sin autoridad no significa nada. Es por eso que hay tanta gente que le apasiona tanto el conocimiento, pero nunca pueden aplicar la palabra de Dios o no pueden demostrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Dios nos da leyes espirituales y cada vez que Dios desata una palabra, se convierte en una ley en lo espiritual. Lo voy a poner muy sencillo. Jesús dijo, por mis llagas ustedes son sanos, o por mis llagas tú has sido sano.
En el momento que Jesús lo dijo, en ese momento se convirtió en una ley espiritual. Por las llagas de Jesucristo, sí o sí, eres sano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Muy sencillo. Apropiarnos de la promesa. Ponle ahí para que empezamos a entender el mundo espiritual. Toda promesa de Dios es un arma en contra de Satanás. Así de sencillo. Entonces, cuando Jesús te dijo, por mis llagas tú has sido sanado, en ese momento te está diciendo, Satanás no tiene autoridad sobre tu cuerpo, sobre tu salud, ni sobre tu vida. Por lo tanto, usa esa arma, toma esa arma, y cada vez que te empieces a sentir que, ay, pastor, es que me pica la garganta. Ay, pastor, es que ya me empezó a llorar los ojitos. Ay, pastor, ya me empezó a doler la cabeza. Ay, pastor, siento que me oprime en mi pecho. No será el coronavirus. Antes de que empieces a decir el coronavirus, apropiate de la palabra que dice, por mis llagas tú has sido sano. Y en ese momento tú te apropias de la palabra, la declaras con autoridad y dices, Señor, por tus llagas, Jesucristo, yo soy sano. Conozco la ley espiritual y la desato sobre mi vida en el nombre de Jesús. El problema es que nos apropiamos de las circunstancias. El problema es que nos apropiamos de los síntomas. Es que el problema es que nos apropiamos de la pobreza en lugar de desatar la ley. Mira algo, ¿cómo le explico esto? Muy sencillo. Cuando un avión, vivimos en la Tierra, entonces hay algo que se llama la ley de la gravedad. Cuando un avión va a despegar, para romper la ley de la gravedad, que no la rompe, sino usa otra ley. Ponle ahí, las leyes no se pueden romper. La única forma de cambiar las leyes es poner otra ley sobre esa ley. No sé si me expliqué. Amor, ¿me ayudas si no me explico? En otras palabras, para que un avión vuele, necesita ponerse la ley de la aerodinámica sobre la ley de la gravedad, para que el avión pueda levantarse. No sé si me explico acá. En otras palabras, cuando muchas veces nosotros pecamos, viene enfermedad a nuestra vida. Entonces es lógico, o deshonramos a nuestros padres y viene maldición sobre nuestra vida. Y pastor, ¿cómo rompo esa maldición? ¿Cómo rompo esa enfermedad? ¿Cómo cierro esa puerta? Es muy sencillo, poniendo otra ley sobre esa ley. Entonces, cuando tú agarras las leyes de Dios y dice, por las llagas de Jesús, yo sé que soy pecador. Porque aquí no habemos uno que no sea pecador. Yo sé que soy pecador, yo sé que te he fallado, puede ser que yo haya abierto puerta, pero esa es la ley de Satanás, esa es la ley espiritual, que si yo abro una puerta, el demonio puede entrar o un espíritu puede entrar a mi vida. Pero hoy pongo tu ley sobre esa ley y declaro que por las llagas de Jesucristo soy sano. En el momento que tú pones la ley de Dios sobre cualquier otra ley, la ley de Dios tiene la capacidad de reemplazar tus circunstancias. La ley de Dios tiene la capacidad de reemplazar tu realidad. La ley de Dios tiene la capacidad de reemplazar lo que tus ojos ven. Tus ojos ven enfermedad, pero la ley de Dios dice, en el nombre de Jesús, tú eres sano. Y en ese momento, toda enfermedad comienza a ser reemplazada por la ley de Dios. Así que ¿por qué Dios nos da autoridad? Dios nos da autoridad para enforzar su voluntad. Y quiero enseñarte este principio de Dios. Tú eres representante del reino de Dios en la tierra. En otras palabras, es como, lo voy a poner así de sencillo. Los embajadores son el presidente. Pues no. Pero el embajador, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, aquí en México es un representante de esa nación. En otras palabras, le voy a enseñar esto. Dentro de las 4 paredes de la embajada que está en Reforma, ¿las leyes mexicanas aplican sí o no? Pero ayúdenme. No. La economía mexicana aplica de eso dentro de esas 4 paredes. Pero, ay, pastor, pero el dólar se devaluó. A ellos no se les devaluó nada. La economía de ellos sigue siendo separada a la mexicana. Ay, pero hay mucha corrupción en México. ¿Dentro de la embajada hay corrupción? Pues no.
Pero hay mucha inseguridad en México. ¿Dentro de la embajada hay inseguridad? No. ¿Por qué? Porque la embajada es un pedacito de Estados Unidos en México. Le voy a enseñar esto. Las casas de paz son embajadas de la iglesia. Son un pedacito del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, la iglesia es una embajada del cielo. Por lo tanto, es un pedacito de Dios dentro del cielo. Y cuando usted es el embajador, usted no le importa la economía mexicana. Cuando usted es el embajador de Estados Unidos, no importa si usted está en México, si está en Colombia, si en Venezuela, usted es el embajador de otra nación. Por lo tanto, a usted lo rige la economía de otra nación. En otras palabras, usted no importa si vive en México, no importa si vive en Perú, en Paraguay, en Venezuela, usted es un embajador del reino de Dios. Y cuando entendemos ese principio, entendemos que la economía nos rige la economía del reino. Entendemos que nuestra seguridad está basada en la seguridad del reino. Entendemos que nuestra salud está basada en la salud del reino, porque nosotros somos unos representantes o embajadores del reino de Dios en la tierra. Por tanto, ¿cuál es nuestro propósito de vida, pastor? Ponle ahí, representar a Dios. Y número 2, enforzar la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de un embajador aquí en México? Enforzar la voluntad de su país. Si el país quiere abrir un mercado en México, el embajador es el encargado de enforzar o poner todos los medios para que se pueda abrir el mercado en esa nación. Si el país quiere tener un trato diferente o quiere meter una nueva ley de migración, el embajador es el encargado de acercarse a negociar. En otras palabras, tú eres el representante del reino de Dios en la tierra y por lo tanto estás llamado a enforzar o a establecer la voluntad de Dios. Número 2, ¿por qué se nos es dado la autoridad o para qué? O por propósitos de la autoridad. ¿Por qué Dios nos da autoridad? Número 2, Dios nos da autoridad para ejercer poder. Y le voy a enseñar esto. ¿Por qué estoy enseñando los propósitos de la autoridad? Porque si no conocemos el propósito de algo, Dios no te lo da. En el momento que tú conoces el propósito de las finanzas, Dios desata finanzas sobre tu vida. En el momento que tú conoces el propósito de la autoridad, Dios desata autoridad sobre tu vida. Así que número 2, Dios nos ha dado autoridad para ejercer poder. Dile al que está al lado, Dios me dio autoridad para ejercer poder. ¿Y a qué se refiere con esto, pastor? El poder produce milagros. Y si tú eres hijo de Dios y Dios está en ti, no te puedes dejar intimidar por un cáncer, por una hepatitis, porque cuando venga un demonio a manifestarse, tú tienes el derecho legal para ejercer poder y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Así que yo vine este día a decirte, no te dejes intimidar por el cáncer. Cuando llegue alguien contigo y te dice, pero tengo tumores, no te dejes intimidar por los tumores, no te dejes intimidar por el cáncer, no te dejes intimidar por ningún demonio, porque Dios te ha dado la autoridad y Dios te ha dado el derecho legal para en el nombre de Jesús echarlo fuera. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? Que Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad para enforzar la ley de Dios. En otras palabras, Dios te ha dado la autoridad para enforzar el cielo en la tierra. Mira esto y apunta. En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay dolor. En el cielo no hay tristeza. Así que si en el cielo no hay pobreza, comienza a enforzar el cielo en la tierra. ¿Cómo hago eso, pastor? Muy sencillo. Usted agarra, se levanta en la mañana y dice, en esta casa habrá prosperidad en el nombre de Jesús. Y le prohíbo a todo espíritu de pobreza que toque mi casa, que toque mi familia. Tú le tienes que decir a Dios, todo maldito espíritu de tristeza, de depresión que quiera venir, yo declaro que mi casa es ilegal para el espíritu de tristeza, para el espíritu de depresión. En el nombre de Jesús te va. Si un demonio viene a tu casa y te dice no me salgo, ¿usted qué le va a decir? Salte.
Si un demonio viene a su casa y el demonio le dice, no me salgo, ¿usted qué le va a decir? Salte. ¿Usted qué le va a decir? Salte. Porfis, salte. Usted le va a decir, en el nombre de Jesús, yo sé quién soy en Cristo Jesús y sé quién es Dios en mí. Así que en el nombre de Jesús te largas de mi casa y no vuelves a entrar. No tengas miedo, no te intimides por las circunstancias, no te intimides por los problemas. El problema no es más grande que la autoridad que Dios te ha dado. Lo voy a repetir, el problema no es más grande que la autoridad que Dios ya te dio. Así que, pastor, entonces, ¿por qué el Satanás me ataca tanto? Porque Satanás te quiere intimidar para que no ejerzas la autoridad. Pero cuando tú sabes que mayor es la autoridad que todo demonio, tú le dices, te largas de mi vida y retrocedes en el nombre de Jesús. Si estás cansado del mismo problema, si estás cansado de la misma circunstancia, ahí en tu casa vamos, dile, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? La finanza. Y es más, ¿ustedes saben hacer guerra? ¿Saben hacer guerra? Vamos a ver. Si usted no tiene a unos que hagan guerra, no importa. Usted agarra. Y si el problema está así, usted le va a empezar a decir, Roma, Casiti, Ribri, Procochete, Rebre. Esa guerra está medio. Ki Procositi, Ribri, Cra Procosete, Rebre, Ki Procositi. Y así pone una música como así en su casa. Y empieza a declarar, Satanás, sal fuera de mi finanza. Sal fuera de mi negocio, sal fuera de mi casa. Tú tienes autoridad, no te dejes intimidar. Satanás, suelta a mis hijos en el nombre de Jesús. Suelta a mi familia en el nombre de Jesús. Suelta mi casa, suelta mi negocio en el nombre de Jesús. Suelta, suelta lo que me pertenece en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me trajo a este lugar a decirte, tú tienes poder, tú tienes autoridad para sanar enfermos en el nombre de Jesús. Tú tienes poder, tú tienes autoridad para echar fuera demonios. Tú tienes poder, tú tienes autoridad para predicar, para profetizar. Tú tienes poder, tú tienes autoridad para resucitar muertos en el nombre de Jesús. No te intimides. No te intimides, no esperes a que yo lo haga. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. No importa el tamaño de demonio, no importa el tamaño de chamuco, en ti está el poder y la autoridad para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Propósito de la autoridad. Otro de los versículos que me gustan. Propósito de la autoridad número 3. Para subyugar y sojuzgar. Para subyugar y sojuzgar. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Lucas 10:19. Este es de mis versículos favoritos también. Y estas son armas de guerra. Lo que te estoy dando son armas de guerra. Estos versículos son armas de guerra. Cuando un pastor, un ministro, un chulululu chalalala, te dice, usted no puede profetizar, usted no puede no sé qué, usted no puede echar fuera demonios, usted le va a sacar estos versículos. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Mira esto. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada. Dile al que está al lado, nada. Y nada os dañará, dice la palabra de Dios. Lo voy a repetir. He aquí, yo te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada, y toda fuerza, del enemigo. Y toda fuerza sobre el enemigo y nada os dañará. ¿Qué significa potestad? La potestad significa poder y autoridad. En otras palabras, cuando habla la Biblia de serpientes y escorpiones,
habla acerca de la pobreza, habla acerca de la escasez, habla acerca de la depresión, habla acerca del miedo, habla acerca de la enfermedad, habla acerca del desánimo, todo aquello que viene del infierno. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza demoníaca. O sea, usted tiene la autoridad para ir en contra de los demonios, ir en contra de toda fuerza demoníaca. Y mira lo que dice la palabra de Dios: nada, mira que está dado, nada os dañará. Así que, pastor, es que alguien me dijo que me hizo brujería. Nada te dañará. Pero pastor, me hicieron los brujos, un brujo ahí al lado de mi casa que me echa las gallinas muertas. Si la Biblia dice nada te dañará, entonces duerme en paz, porque nada te dañará. Hollar, mira esto, hollar significa pisotear. He aquí, te doy la autoridad, vamos a poner más en español, de pisotear el desánimo, de pisotear la enfermedad. He aquí, dice Dios, yo te doy la autoridad de pisotear la escasez, de pisotear la pobreza, de pisotear la depresión. He aquí, yo te doy la autoridad de pisotear. Pisotear significa subyugar. En otra palabra, Dios te está diciendo, la depresión está bajo tus pies. Mira esto, la depresión está bajo tus pies, la enfermedad está bajo tus pies. Comienza a pisotear la pobreza, comienza a pisotear la enfermedad, comienza a pisotear la escasez, porque Dios te da el derecho legal. Ponle ahí, Dios me da el derecho legal para pisotear a Satanás. Pero parece que le dije, Dios te da el derecho legal para que Satanás te pisotee. Dije, Dios te da el derecho legal para que tú pisotees a Satanás. Y hazle un acto profético ahí. Si se está sentado, sentado. Si está parado, párese. Pero vamos, pisotee. ¿Cómo le haces? En el nombre de Jesús, pobreza te pisoteo. Escasez te pisoteo. División te pisoteo, enfermedad te pisoteo, toda atadura demoníaca te pisoteo en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda esto, todo en el mundo espiritual, y usted dice, es que el pastor se le va la onda. Todo en el mundo espiritual son actos proféticos. Si usted dice el pisoteo, usted comience a pisotear. Si dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted arrebata, aunque no vea nada y de al lado lo vea como loco, usted arrebátele. Usted pisotee, pero el Espíritu de Dios se mueve, usted muévase, usted hágale de todo, pero haga actos proféticos. Hagamos algo cuando la presencia de Dios está en un lugar. Dios nos dio autoridad. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Dios nos dio el poder y la autoridad para dirigir el flujo del poder. En otras palabras, el diablo, es por eso que el diablo le encanta interrumpir el flujo del poder. Por eso te saca del orden. ¿Sabe por qué? El diablo ha atacado tanto al sacerdocio. Estoy hablando a los padres de familia. Porque sabe que en el momento que saca de orden a la mujer, se detuvo el flujo de poder. Es por eso que en este tiempo vemos familias divididas. Y es normal. Es parte de los últimos tiempos. ¿Sabe por qué a Satanás le gusta sacar a la gente de la iglesia cuando hay una paternidad espiritual, cuando hay un padre espiritual, cuando hay poder? Porque en el momento que te saca del orden, detuviste el flujo espiritual. Hay personas que creen que pueden echar demonios fuera nomás porque sí. Lo que no se dan cuenta es que hay una unción delegada, es que hay una autoridad delegada que viene de mi padre espiritual, que viene de mi abuelo espiritual, viene de mi padre espiritual que es el apóstol Freddy, mi abuelo que es el apóstol Guillermo y mi tatarabuelo, ¿sí es tatarabuelo? Bisabuelo, perdón, que es el apóstol Bill Hammond. Es una autoridad delegada. En otras palabras, cuando Satanás te saca de la autoridad, en ese momento se detiene el fluir. Cuando no estás en orden, cuando no estás bajo autoridad, cuando estás fuera de orden, en ese momento se detiene el fluir de Dios. Y es por eso que la bendición muchas veces no llega
En otras palabras, si cuando tú oras, si cuando tú declaras muchas veces no pasa nada, puede ser que estés fuera de autoridad o puede ser que estés en contra de la autoridad. Entonces muchas veces nos dicen a nosotros, es que cuando yo oro no pasa nada. ¿Estás bajo autoridad o no estás bajo autoridad? Ay, no, es que yo tengo 18 pastores porque... Es que yo tengo 25 padres espirituales. Imagínense que a su casa llegaran 25, soy tu papá, y al otro, yo soy tu papá, yo también voy a ser tu papá, yo también voy a... Padre, ¿qué te pasa? ¿En qué momento voy a tener 25 papás? Padre solo hay uno. Y quiero enseñar esto un poquito. Si muchas veces tienes dudas o sientes duda cuando tú vas a orar por una persona, muchas veces esa duda viene a tu vida cuando estás fuera de autoridad o estás desalineado a la autoridad. Porque el propósito de estar bajo una autoridad espiritual es que esa autoridad no solamente va a delegar esa unción sobre ti, sino también va a traer afirmación a tu vida. Es por eso que yo trato siempre los domingos de afirmar. Tú tienes el poder para echar fuera demonios. Tú puedes, tú. Y cuando se te presente el demonio, te lo prometo que te vas a acordar y te vas a decir, ay, el pastor me dijo que yo puedo. Entonces ahí lo agarras y hasta que se salga de tu casa y lo empiezas a reprender. Porque un padre espiritual tiene la capacidad de traer afirmación a sus hijos. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿tienes autoridad? ¿Usted qué le va a decir? Cuando alguien te dice, ay, pero tú tienes autoridad, ¿qué le va a decir? Otra vez. Ay, pero tú eres muy nuevecito en la iglesia. ¿Tienes autoridad? Pero eres bien nuevecito. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si soy nuevo? Recuerda esto. Tú tienes el derecho legal para ejercer poder. Tú tienes el derecho legal para enforzar la voluntad de Dios en la tierra. Tú tienes el derecho legal para declarar la palabra de Dios en la tierra. Donde quiera que vayas, tú tienes el derecho legal para dirigir el poder de Dios. Donde quiera que vayas, tú tienes el derecho legal para establecer el reino de Dios. Donde quiera que tú vayas, tú tienes el derecho legal de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de predicar la palabra de Dios. Siempre y cuando estés bajo autoridad. ¿A eso ya no les gustó? Le voy a decir algo, es más fácil estar bajo autoridad, porque si un demonio lo sangolotea, tiene el derecho legal de hablarle a su pastor y decirle, pastor, usted me dijo que el demonio no me iba a sangolotear y me sangoloteó, ahora arréglelo. Pero si no está bajo autoridad, a ver a quién va a ir a buscar. ¿Cuáles son las bases para ejercer poder? Número 1, ¿cuáles son las bases para ejercer poder y autoridad? Esta es la más importante. Tu posición en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Tu posición en el ámbito espiritual es quién es Dios en ti y tú en Dios. En otras palabras, tu posición en el ámbito espiritual no está basada en el conocimiento, no está basado en la experiencia. Tu posición en el mundo espiritual está basada en quién eres en Cristo. En otra palabra, si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres hijo. Así que tu posición espiritual no es cuánto conozca la Biblia, cuánto sepa de la Biblia. Tu posición espiritual es, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador y yo declaro que soy hijo. Juan 1:12 dijimos, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que una persona que no camina en autoridad no es hijo. La característica de un hijo de Dios es que camina en la autoridad. Cuando una persona no camina en la autoridad, no es un hijo, es un bastardo. Así funciona la ley espiritual. Tu posición espiritual es de hijo y desde esa posición de hijo tú ejerces poder, y no cualquier poder, sino el poder de Dios. La palabra de Dios dice que estamos sentados
Johan, ¿me pasa una silla? Gracias. Que estamos sentados en lugares celestiales para gobernar junto con Jesús. En otras palabras, el problema va a ser tan grande, depende de donde tú lo veas. ¿Sabe por qué siente que el problema es tan grande? Porque lo estás viendo de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Pero cuando usted se siente en lugares celestiales, no sé quién vio cuando salió el cohete y yo estaba viendo el video, no se veían ya ni los edificios. Entre más alto, dígale así, más alto estás sentado, más pequeño ves tu problema. Por eso es que Dios te dice, aquel que está sentado en lugares celestiales, gobernamos desde lugares celestiales, oramos desde lugares celestiales, declaramos desde lugares celestiales. Dios te dio el derecho y la autoridad de decir, todos los que me recibieron, todos los que creen en mi nombre, les doy la potestad, les doy la autoridad de sentarse al lado mío a gobernar y declarar mi voluntad sobre la tierra. Entonces, pastor, cuando usted ve una persona que ora y le dice, es que ¿por qué Señor me haces esto? Eso no es un hijo. Un hijo es aquel que se sienta junto con papá. Dice, papá, ¿cómo ves allá abajo los problemas? Tan difíciles. Y papá te dice, ¿cuáles? Están muy chiquitos. Declara mi palabra. Y tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, declaro que se alinea. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que esa sentencia viene a favor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que ese contrato se firma. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que ese pago viene. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que yo y mi casa nos alineamos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que la depresión, que la tristeza, suelta mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando usted está sentado aquí, usted no se preocupa porque ve todo tan pequeño. Si usted se va al espacio y le dice, saluda a la pastora desde el espacio, no la voy a poder saludar. Ahora imagínate que le diga, saluda el problema de la pastora desde el espacio. ¿Cuál problema? Porque entre más alto estés, tus problemas se vuelven más pequeños. Entre más alto estés, tu perspectiva es mayor. Entre más alto estés, la visión de Dios se hace mucho más grande. Dile al que está al lado. ¿Cuál es tu posición? Pregúntale, ¿cuál es tu posición? ¿Estás en la tierra o ya vas por las nubes? ¿Estás en las nubes o ya vas por el espacio? ¿Cuál es tu posición? Mira que está lo. ¿Cuál es tu posición? En lo espiritual. ¿Cómo le explico? Una persona en lo natural puede ser un hombre de negocios, un trabajador, un profesionista, un ama de casa. Pero en lo espiritual eres un hijo de Dios. Así que, ay pastor, pero es que yo soy ama de casa. Ay pastor, pero yo soy amo de casa. No, no es cierto. Pastor, pero yo soy trabajador. Yo soy trabajadora. Yo soy hombre de negocio. Yo soy mujer de negocio. Pero antes de eso, usted es hijo. Y como hijo, tiene que declarar la voluntad del Padre. Tienes el derecho de declarar la voluntad del Padre. Tú tienes que saber que eres un hijo de Dios, que eres un sacerdote, que Macasoto. Estoy hablando del sacerdocio de la casa. Tú tienes que saber que eres un hijo de Dios, que eres un sacerdote. Estás llamado a traer adoración, estás llamado a traer ofrenda, estás llamado a buscar revelación. Esa es tu posición y no la de Brocoshi te rebré. Le voy a enseñar algo que a mí me molesta. Hay iglesias que las mujeres son las encargadas de la oración. Dile al que está al lado, todo mal en esas iglesias. En este lugar, el primero en pararse a orar en la madrugada es el pastor de esta casa.
¿Sabe por qué? Porque el sacerdote es el encargado de orar. El sacerdote es el encargado de traer las finanzas de su casa y poner ofrenda en el altar. El sacerdote es el encargado. Muchas veces usted ve a las mujeres alabando y los hombres. El sacerdote es el encargado de poner adoración en el altar. El sacerdote es el encargado de traer la ofrenda al altar. El sacerdote es el encargado de orar. No es tu esposa solo la que debe de orar. Eres tú el que debes de orar. Y el maldito Satanás ha querido venir a robarle la posición al sacerdocio. Y hoy vengo a decirte, no regales tu posición. Pelea y toma autoridad. En otra palabra, tú es por eso que la esposa es la encargada de jalarnos. ¿Y cómo que la encargada de jalarnos? Si tu esposa ora 1 hora, te metiste en un problema, porque tú tienes que orar 1 hora y media. Si tu esposa adora 10 minutos, te metiste en un problema porque tú tienes que adorar 20. En otras palabras, cuando dicen muchas mujeres, es que ¿cómo le pongo la vara alta a mi esposo? Pues sé tú primero la que ora. Y de repente va a decir, ay, yo ya le digo a Lari, ya no adores tanto. Todo el día adora, y adora, y adora, y adora, y adora, y adora, y adora. ¿Y es por qué? Porque no podemos regalar nuestra posición. Hoy vengo a decirte, sacerdote, tú eres el que te tienes que parar a orar. Y pero pastor, yo estoy sola, yo estoy solo. Ok, mujeres, madres solteras, tú te convertiste en el sacerdote de tu casa. Así que párate a orar por tu casa, párate a guardar a tus hijos, párate a declarar la voluntad de Dios sobre tu casa. Y si tú estás casado todavía, hombre, levántate, no sea flojo, no sea aragán, levántese a orar, levántese a ofrendar, levántese a adorar, levántese a alabar. No regales tu posición. Esta es tu posición, esa es tu autoridad en Dios. Tú eres el representante de Dios en la tierra. No regales tu posición. Dile al que está al lado, hombre, mujer, niño, anciano, viejito, viejita, no importa, dile al que está al lado, no regales tu posición. Imagínate eso. No regales tu posición. Termino con esto. Número 2. Para tener autoridad en el cielo, debes de estar bajo autoridad. Y le voy a enseñar esto. Estar bajo autoridad nos califica para representar ese gobierno de Dios. Entonces, te lo voy a poner muy sencillo. ¿Qué pasa si el embajador de Estados Unidos en México se rebela en contra de la autoridad? Dice, no, yo ya no le rindo cuentas a Trump porque me cae mal. ¿Qué cree usted que pase? Lo remueven. Toda persona que no se somete a la autoridad es removida. Punto. Ley espiritual. Y no removida por mí. Ya que está al lado. Hasta que no nos hayamos sometido a la autoridad, no estamos en una posición de gobierno. Y te voy a enseñar esto. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo sé que lo sé, y yo profetizo que hay un pueblo en este lugar que toma su posición y no la regala. Yo declaro que se levanta violentamente a arrebatar lo que pertenece. Comienzo a profetizar sobre cada persona que esté en este lugar, sobre cada persona que esté en su casa. Hoy hay un pueblo que se levanta. Hoy hay un pueblo que comienza a arrebatar lo que le pertenece. Hoy hay un pueblo que no permite que Satanás los angolotee, porque porque se levanta un pueblo con autoridad. Si estás bajo tu autoridad,
si estás bajo autoridad de tus padres, de tu mentor, de tu pastor, el diablo te tiene terror. Cuando tú estás bajo la autoridad de tus padres, cuando tú estás bajo la autoridad de tu pastor, cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, el diablo te tiene terror. Porque en ese momento cuando dice, suelta mi mente, suelta a mis hijos, suelta de mi casa, el diablo tiene que huir. ¿Sabe por qué? A ver si me explico, iglesia. En el momento que está usted bajo autoridad y usted le dice al diablo, suelta a mis hijos, automáticamente su espíritu se está conectando con mi espíritu. Y mi espíritu está diciendo al mismo tiempo, suelta a sus hijos. Y mi espíritu está conectado con el espíritu de mi padre espiritual. Y el espíritu de mi padre espiritual está diciendo, suelta a los hijos. En otra palabra, Paquito está orando y dice, Señor, desata la finanza. Y él está bajo autoridad. Automáticamente mi espíritu está diciendo, desata la finanza sobre Paquito. Pero el espíritu del apóstol Freddy está diciendo, desata la finanza sobre Paquito. Pero el espíritu del apóstol Guillermo está diciendo, desata la finanza sobre Paquito. Porque cuando tú estás sometido o cuando tú estás bajo autoridad, automáticamente se activa el espíritu de quien está bajo autoridad. No sé si me explico. Y de repente, tú estás orando y no te diste cuenta que un pastor está orando atrás de ti. Y no te diste cuenta que un apóstol está orando atrás de ti. Y no te diste cuenta que otro apóstol está orando atrás de ti. Y otro apóstol. Y ya tienes 4 apóstoles, un pastor orando atrás de ti, 3 profetas, 4 profetas. ¿Y cómo lograste eso? Sometiéndote a la autoridad. Un hombre bajo autoridad es un hombre muy peligroso. Porque el diablo sabe que está bajo autoridad. Cuando estás bajo autoridad, tú estás cubierto, tienes la cobertura divina, estás protegido bajo la promesa de Dios. Y si no estás cubierto, ponle ahí, si no estás bajo cobertura, estás desnudo y estás expuesto. Es por eso que un padre espiritual da cobertura, te protege, te cubre. Pero un pastor, no le voy a decir un pastor, te expone. Tuviste un problema y lo que menos te sentiste fue acobijado, te sentiste expuesto. ¿Por qué, pastor? Porque un padre espiritual tiene la capacidad de cubrirte. Cuando tú estás bajo cobertura, estás bajo una cobertura divina, estás protegido, estás cubierto, estás guardado. Y cuando te sales de la cobertura, estás desnudo y estás expuesto. Mateo 16, 19. Termino con esto. Este es el último punto. Mateo... ya no sé qué dije. Espérenme, iglesia, que esta cosa se volvió loca. Te libero en el nombre de Jesús. Se enchamucó porque es de la pastora. Ahí está. La mía no se enchamuca. Ahí está, listo. Mateo 16, 19. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo voy a repetir. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando vives bajo autoridad, tú puedes ejercer autoridad. En otras palabras, tú tienes la autoridad de decir, yo ato en el nombre de Jesús la pobreza. Ato todo ataque demoníaco, ato toda principado y potestad en el nombre de Jesús y desato mis finanzas, y desato los recursos, y desato el amor, y desato la paz, y desato la soberanía de Dios sobre mi vida en el nombre de Jesús. Todo lo que ates será atado. En otras palabras, todo lo que prohíbas será prohibido. Si tú le dices, Satanás, te prohíbo que toques a mis hijos, y usted está bajo autoridad, será prohibido.